Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito para desgranar las últimas noticias del mundo de las celebridades. Hoy tenemos una historia que de verdad les va a volar la cabeza. Prepárense, pónganse cómodos porque nos sumergimos en el fascinante y a veces un poco caótico universo del amor, la rivalidad y, por supuesto, las aventuras italianas. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Amor o rivalidad, la aventura italiana de Demet inquieta a Can Yaman. Suena a telenovela, y lo es, pero de la vida real. Para empezar, déjenme decirles que si ustedes, al igual que yo, siguen de cerca las andanzas de nuestros actores turcos favoritos, sabrán que Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza. Han compartido pantalla, han protagonizado una historia de amor que nos enamoró a todos en Erkenzicus, y esa química. ¡Ay, esa química! Era palpable, ¿no les parece? Parecía que algo más que guión estaba sucediendo entre esos dos. Y bueno, las cosas en el mundo de la fama son complicadas y a veces, lo que parece una chispa en la pantalla, se queda ahí. La inolvidable conexión entre Can y Demet en Erkenzicus trascendió las pantallas, alimentando las esperanzas de millones de fans que soñaban con ver florecer esa química en la vida real. Sus miradas cargadas de emoción, sus gestos cómplices y las entrevistas conjuntas parecían gritar un amor secreto, un idilio que intentaban proteger del voraz apetito mediático. Aunque nunca se confirmaron oficialmente, esa intensidad en pantalla se convirtió en un ingrediente esencial del éxito de la serie y en el caldo de cultivo perfecto para la fantasía colectiva. Pero aquí viene lo interesante de hoy. Últimamente Demet Özdemir ha estado acaparando titulares por su escapada a Italia. Y no es una simple visita turística. Al parecer, la actriz está inmersa en un nuevo proyecto cinematográfico que la ha llevado a la bella Italia, y claro, esto siempre genera revuelo. Italia, la tierra del amor, de la moda, de la dolce vita, ¿qué podría salir mal? Pues bien, lo que inquieta, según las voces que circulan, es la presencia de otro nombre que nos suena mucho, Antonella Fiordaliso. Para los que no la ubiquen, Antonella Fiordaliso es una personalidad italiana conocida por su participación en realities y por ser influencer. Y aquí es donde la trama se pone más intrigante, porque los rumores apuntan a que Antonella podría ser la nueva conquista de Can Yaman. Sí, han oído bien. El guapísimo Can Yaman, nuestro príncipe azul de muchas de nosotras, parece estar disfrutando de la compañía italiana. Y es precisamente esta coincidencia temporal y geográfica la que ha desatado las alarmas y las especulaciones. Imaginen la escena, Demet en Italia, sumergida en su trabajo y Can, bueno, también en Italia, o al menos, con fuertes conexiones con el país y presuntamente con una nueva compañía que le roba el aliento. ¿Es esto una simple coincidencia? ¿O estamos ante un juego de espejos, un triángulo amoroso digno de una película de Hollywood? La verdad es que el corazón de los fans está dividido, y la tensión se siente en el aire. Entendamos el contexto. Italia ha sido un escenario importante para Can Yaman. El actor turco ha estado trabajando en diversos proyectos en el país, e incluso se le ha visto participando en eventos públicos, mostrando su carisma y su atractivo natural. Su popularidad en Italia es innegable. Ha elegido Italia como un segundo hogar profesional, participando en producciones locales y forjando una base de fans muy sólida en la península. Ha sido visto en desfiles de moda, eventos benéficos y, por supuesto, inmerso en el rodaje de proyectos que lo mantienen constantemente en el ojo público italiano. Su carisma es un imán, y su presencia en Italia no pasa desapercibida, atrayendo miradas tanto de la industria como de la prensa rosa. Por otro lado, la presencia de Demet Özdemir en el mismo país, participando en un proyecto cinematográfico, ha hecho que las comparaciones y las conexiones sean inevitables. Que Demet, la estrella de Erkenzicus, aterrice en Italia justo cuando Can Yaman parece estar explorando nuevas posibilidades románticas en el mismo lugar, es una coincidencia demasiado jugosa para que los fans y los medios la ignoren. Los fans no tardaron en notar esta sincronía y empezar a tejer sus propias teorías, alimentando la narrativa de un posible reencuentro, o quizás, de una rivalidad inesperada. Y hablemos de Antonella Fiordaliso. La influencer italiana no es una desconocida en el mundo del espectáculo y la farándula italiana. Su aparición en la vida de Can Yaman, si los rumores son ciertos, añade una capa de intriga a la historia. ¿Quién es ella realmente? ¿Cómo es su relación con Can? ¿Es algo serio o una simple aventura pasajera? Estas son las preguntas que rondan en la mente de los fans y que mantienen viva la expectativa.
Antonella se dio a conocer en el reality show italiano Temptation Island, donde su personalidad fuerte y su carisma la catapultaron a la fama. Desde entonces ha consolidado su presencia en las redes sociales, convirtiéndose en una figura influyente en el panorama digital italiano. Su estilo de vida, a menudo compartido con sus seguidores, la posiciona como una mujer segura de sí misma y acostumbrada a la atención mediática, cualidades que podrían encajar perfectamente con la vida de una figura pública como Can Yaman. Los rumores de su cercanía con el actor han surgido a raíz de avistamientos conjuntos y comentarios sugerentes en redes sociales, alimentando la especulación sobre si esta podría ser una relación seria o simplemente una distracción de verano. Lo que sí está claro es que la noticia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Can Yaman y de Method Demir están divididos. Algunos mantienen viva la esperanza de que la química entre ellos prevalezca y que esta aventura italiana sea solo una distracción temporal. Son los románticos empedernidos los que aún recuerdan la magia de Erkencikus y creen en un destino que una a sus ídolos. Otros, más pragmáticos, aceptan que las cosas en el mundo del espectáculo cambian rápidamente y que es posible que ambos hayan seguido caminos separados. Ven la situación con una dosis de realismo, conscientes de que la vida real dista mucho de las tramas televisivas. Y luego están los que se deleitan con el drama, disfrutando de las especulaciones y los posibles enfrentamientos. Estos son los que sin duda aman este tipo de historias, la intriga y la incertidumbre que generan. La inquietud de Can Yaman es un punto clave aquí. ¿Por qué estaría inquieto? Es por Demet. Por la competencia que Antonella podría representar en su carrera o en su vida personal. O simplemente la inquietud es generada por la propia prensa y los fans, que buscan darle un giro dramático a sus vidas. Es un juego de percepciones y en el mundo de la fama, las percepciones lo son todo. Si Can está realmente inquieto, ¿qué podría estar provocando esa sensación? Podría ser la presión de mantener una imagen pública, la dificultad de gestionar relaciones personales bajo el escrutinio constante, o incluso la posibilidad de que sus propias emociones estén jugando un papel importante. La propia noción de inquietud, en el contexto de la fama es ambigua, ¿es una señal de algo real o una construcción mediática? Consideremos también la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing, algo muy común en el mundo del entretenimiento. Podrían estar creando este misterio para generar expectación alrededor de sus carreras individuales. Es una teoría, y no debemos descartarla. El público adora el misterio y si se maneja bien, puede ser muy beneficioso para la imagen y la popularidad. Imaginen el impacto mediático si cada uno de ellos se encuentra en el mismo lugar, con posibles nuevos romances, ¿no generaría un interés renovado en sus proyectos? Este tipo de coincidencias calculadas pueden ser herramientas poderosas en la caja de herramientas de la industria del entretenimiento. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la forma en que se están presentando las cosas sugieren que podría haber algo más que solo estrategia. La vida de los actores a menudo se entrelaza de maneras inesperadas, y las líneas entre lo profesional y lo personal pueden difuminarse rápidamente. La conexión que existió entre Can y Demet fue tan fuerte que cualquier cosa que suceda ahora en sus vidas personales, especialmente si ocurre en el mismo escenario geográfico, se convertirá inevitablemente en un foco de atención y análisis. Es difícil creer que todo sea una mera coincidencia orquestada, especialmente cuando se trata de figuras con una base de fans tan apasionada y observadora. Imaginen a Demet concentrada en su nuevo papel en un país extranjero y al mismo tiempo, sabiendo que su antiguo CEO protagonista, con quien compartió tantos momentos, ahora está supuestamente conociendo a alguien más. ¿Cómo se sentiría? ¿Le afectaría? ¿O es simplemente parte del juego de la vida y de la fama? Podría sentir una mezcla de curiosidad, quizás algo de nostalgia, o incluso un deseo de demostrar que ella también está avanzando y construyendo su propio camino profesional. Su enfoque en su carrera en Italia podría ser una forma de afirmar su independencia y su crecimiento artístico. Por otro lado, Can Yaman, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, está buscando un nuevo amor. ¿Está intentando olvidar el pasado, o está quizás, solo quizás, demostrando algo a alguien? La inquietud podría ser una respuesta emocional a una situación inesperada, o una forma de gestionar la atención mediática. Podría estar genuinamente interesado en Antonella, o quizás, solo buscando un respiro de las constantes especulaciones sobre su vida privada.
La presión de estar siempre en el ojo público puede llevar a decisiones o asociaciones que alimenten aún más los rumores, creando un ciclo perpetuo. Lo que y podemos afirmar es que esta aventura italiana de Demet y la supuesta nueva relación de Can han reavivado la llama de la curiosidad y la expectación entre los fans. Ha creado un escenario digno de una novela romántica, con tintes de rivalidad y misterio. Y mientras más detalles salgan a la luz, más se intensificará el debate. Cada fotografía, cada comentario, cada aparición pública se analizará minuciosamente en busca de pistas. Lo fascinante de estas historias es que nos recuerdan que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con vidas complejas, emociones y relaciones que cambian. Y nosotros, como espectadores, tenemos la oportunidad de ser testigos de esas evoluciones, aunque sea a través de los titulares y las especulaciones. Nos permite fantasear, debatir y especular, añadiendo un toque de drama y emoción a nuestra propia rutina. Así que, mis queridos amigos, ¿qué pensamos de todo esto? ¿Es el inicio de un nuevo capítulo para Can Yaman y Antonella Fiordaliso? ¿Cómo reaccionará Demet ante esta nueva dinámica? ¿Veremos alguna vez una reconciliación entre Can y Demet, ya sea en la vida real o en una futura producción? Las preguntas quedan en el aire, y solo el tiempo tendrá las respuestas. La belleza de estas historias reside precisamente en su desenlace incierto, en la posibilidad de que cualquier cosa pueda suceder. Por ahora, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus carreras individuales, apoyar sus proyectos y, por supuesto, mantenernos atentos a cualquier novedad. La vida de las celebridades es un torbellino, y esta aventura italiana de Demet, con la supuesta inquietud de Can Yaman, es solo una muestra más de la imprevisibilidad y el encanto del mundo del espectáculo. Sus carreras individuales siguen floreciendo, y es importante recordar que, más allá de los rumores románticos, son artistas talentosos que merecen nuestro respeto y admiración por su trabajo. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dejado con ganas de más. Antes de irnos, les recuerdo como siempre que su opinión es fundamental para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay algo más allá de los rumores? ¿Quién creen que es el verdadero protagonista de esta historia? ¿Es Demet, con su carrera en auge en Italia? ¿Es Can, con su enigmática vida sentimental? ¿O quizás Antonella, la nueva figura en escena? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco para que sepamos que les encantan estas historias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente amantes del buen chisme. Hagamos que esta conversación llegue a todos los rincones. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas y análisis preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima.